Buenas tardes a todos. Los saludo esperando que se encuentren bien. Nosotros aquí estamos un poco, pues, ahora sí que trabajando, pero pues con algunas preocupaciones, sobre todo que pues este COVID sigue cobrando vidas, lo cual pues indirectamente nos causa algunos problemas. Pero bueno, vamos a retomar el día de hoy un curso sobre seguridad en el manejo de la maquinaria y el equipo y herramientas. Esta norma oficial mexicana, la 004, es una norma obviamente orientada a cualquier factor de seguridad que tengamos que implementar para que el desempeño de nuestro trabajo en nuestras áreas sea con la seguridad necesaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra presentación? El objetivo, descrito de manera sencilla, es establecer las condiciones de seguridad y, como segunda parte, los sistemas de protección y dispositivos para prevenir o proteger a los trabajadores contra cualquier riesgo de trabajo que vaya implícito en la operación y en el mantenimiento de la maquinaria y el equipo. ¿Okay? Entonces, como les he dicho siempre que hablamos de normas de seguridad, pues estamos hablando de normas que tienen que ver con la seguridad personal. Cómo nosotros vamos a desempeñar nuestro trabajo de una manera que minimicemos el riesgo, las posibilidades de accidentes. Okay. Bueno, vamos empezando entonces, y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es maquinaria? ¿Qué es equipo? ¿Qué son las herramientas de trabajo? ¿Por qué juega un papel fundamental mi actitud ante la consideración del riesgo? ¿Por qué es importante que mantengamos las condiciones de fabricación de el que hizo la maquinaria o el que fabricó el equipo con las condiciones de diseño? ¿Por qué es importante que todos nosotros estemos siempre preocupados por la seguridad? Bien. Vamos a hablar un poco acerca de la maquinaria y el equipo. Entonces, ¿qué se entiende por maquinaria y equipo? Bueno, hablamos de un conjunto de mecanismos y elementos combinados destinados a recibir una forma de energía para transformarla a una función determinada. Y cuando hablamos de una forma de energía, estamos hablando de que puede ser eléctrica, que es la más común, puede ser hidráulica, puede ser neumática, puede ser térmica, ¿sí? Cualquiera de esas formas de energía que nos permitan trabajar algún tipo de maquinaria puede llegar a ser de mucho riesgo. Y vamos a ir platicando un poco más acerca de esto. Cuando hablamos de una máquina, estamos hablando del conjunto de piezas, órganos unidos entre sí, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y en su caso de órganos de accionamiento, circuitos de mando, de potencia u otros, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material. Obviamente, la maquinaria puede ser de diversos tipos. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Obviamente, este tipo de maquinaria está diseñada para condiciones muy específicas. Condiciones de diseño que tienen que ver desde el tipo de energía que utilizan, tipo de funciones que realizan, cómo funciona la máquina puede llegar a ser en determinado momento un riesgo. Por ejemplo, si vemos la que tenemos en el lado derecho, abajo,
podemos ver que es una máquina que normalmente se cierra cuando está en operación, porque normalmente puede llegar a generar rebaba metálica en el trabajo de algunos materiales metálicos. ¿Okay? Algunas pueden ser de fundición, algunas pueden ser de moldeo de plásticos, de inyección, pero todas en general tienen un diseño y una caracterización específica que nos permiten ser productivos, producir bienes, transformar materia y pueden en determinado momento generar una gran cantidad de bienes económicos. Sin embargo, existen muchos riesgos asociados. Déjenme les platico acerca de una experiencia. La minería es un proceso que aquí lo podemos ver básicamente tomado de internet, un proceso sencillo, donde realmente viene el proceso de mina donde tomamos los minerales, luego lo mandamos a un proceso de trituración, ¿sí? Luego lo mandamos a un tipo de molienda. En este punto de la molienda ya estamos en posición de tener partículas de menos de 1 o 2 centímetros. Después de esto lo pasamos al molino de bolas. En este molino de bolas es un proceso de contacto donde pulverizamos los minerales. ¿Okay? En esta etapa, que es una etapa tan corta descrita de esta manera, en mi experiencia me ha tocado ver accidentes mortales. ¿Okay? Después de que tenemos los minerales, los vamos a pasar a un proceso de flotación, donde recuperamos el oro y la plata. Luego los pesamos, lo mandamos a un proceso de fundición, donde vamos a generar al final los materiales con oro y plata. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque si nosotros analizamos todas las maquinarias, todos los equipos que están involucrados en un proceso como este, ¿sí? Los riesgos de accidentes son muy altos. A veces necesitamos tener una clara identificación de los riesgos que existen para poder determinar una clara evidencia de que estamos controlando ese riesgo. El tipo de industria que manejemos, dependiendo de lo que estemos trabajando, puede llevar implícito una serie de maquinaria que puede llegar a ser muy peligrosa. Por eso, esta norma oficial mexicana establece cuáles son las condiciones de seguridad que tenemos que observar en cualquiera de estas etapas o en cualquiera de las industrias que realicemos. Y vamos a ver lo importante que es que lleguemos a generar un estudio de riesgo de maquinaria, equipo, que estará presente en nuestra planta o nuestro centro productivo. Bien. ¿En qué casos no tiene nada que ver esta norma? Bueno, las máquinas cuya única fuente de energía sea la fuerza humana empleada directamente, salvo si se trata de una máquina utilizada para elevación de cargas, ¿ok? Por ejemplo, un martillo. Tampoco estamos hablando de máquinas para uso médico utilizados con contacto directo con el paciente. Y es una excepción también los materiales específicos para ferias y parques de atracciones. También las calderas de vapor y recipientes a presión. También las máquinas especialmente concebidas o puestas en servicio para uso nuclear o cuyos fallos pueden originar una emisión de radioactividad. Cada uno de ellos tiene una excepción porque cada uno de ellos también tiene su propia legislación o sus propias características de riesgo que necesitamos nosotros observar. Cuando hablamos de equipo de trabajo, estamos hablando de cualquier maquinaria, equipo, instrumento o instalación que se utilice en el centro de trabajo. Y aquí podemos hablar de herramientas, dependiendo de lo que hagamos. Tu misma computadora puede llegar a ser una herramienta de trabajo, puede ser un instrumento que te permite realizar trabajo. Es una máquina muy chica, pero es una máquina al fin. ¿Cuándo podría llegar a ser peligroso? Bueno, dependiendo de las condiciones de uso, una computadora también puede llegar a tener una descarga de energía, por ejemplo. ¿Okay?
Volviendo un poco más a la maquinaria empleada en empresas, sobre todo este tipo de tornos, este tipo de taladros. Esto requiere que trabajemos en condiciones muy específicas de diseño. Por ejemplo, algunos dispositivos que vienen implícitos en la operación de la maquinaria pueden ser guardas físicas, telescópicas, ajustables. Esto quiere decir que en algún momento nosotros podemos llegar a quitar aquí los sistemas que son los que permiten tener la seguridad, y entonces exponemos más a la posibilidad de un accidente. Otro tipo de dispositivos que se utilizan en la maquinaria y el equipo para minimizar la posibilidad de un accidente son los sensores de presencia, cortinas de luz o jalamanos. ¿Cómo funcionan? Básicamente tenemos un haz de luz. Este haz de luz pasa de un lado A a un lado B. Y cuando nosotros por alguna razón interrumpimos la señal, el equipo se para. Esto es muy práctico, sobre todo en condiciones de operación donde nuestras manos pueden llegar a estar en peligro de un, ¿cuál sería? Aplastamiento. Ese aplastamiento puede llegar inclusive a que perdamos nosotros alguna mano o algún dedo. Necesitamos este tipo de dispositivos que nos permitan eliminar o minimizar la posibilidad de accidentes, ¿sí? Ahorita recuerdo en una mina donde yo trabajaba que precisamente en el proceso de molienda requerimos poner unas bolas metálicas más o menos de 8 o 10 centímetros, más o menos unas 4 pulgadas, 3 pulgadas de diámetro. Y estas se meten porque en el proceso de estar trabajando generan impacto. Pero este muchacho que trabajaba ahí lo tenía que poner en una banda transportadora. La banda transportadora normalmente es como este tipo que ustedes pueden ver aquí. Como esta que está aquí. Esta lleva rodillos y entonces el trabajador tiene que dejar caer las bolas. ¿Por qué es importante tener estos? Bueno, en el caso específico que les platico, este muchacho dejó de observar, no había ningún tipo de dispositivo, dejó de observar la distancia y por alguna razón metió la mano aquí, en la banda le agarró la mano y entonces ahí pues ya se imaginarán los problemas, ¿no? Es una banda de transportación donde tenemos aproximadamente al menos 5 caballos de fuerza de los motores. Entonces, pues te agarra la mano y prácticamente te la deshace. Obviamente, después del accidente, pues se pusieron este tipo de dispositivos, de tal manera que si por alguna razón la persona cae, interrumpe el haz de luz y la máquina para la banda transportadora y en ese momento no tienes ningún problema. Otro tipo de dispositivos pueden ser como este, que son dispositivos que permiten que no exista ningún tipo de contacto entre los materiales que se están trabajando adentro y la persona que está afuera. Obviamente, aquí tenemos, por ejemplo, un neumático que inyecta una presión de aire y ese aire pues nos ayuda para realizar los trabajos, pero si por alguna razón la persona mete la mano o llega a caerse y quedarse adentro, pues va a ser aplastado por la maquinaria. Este tipo de dispositivos son sumamente importantes, sobre todo considerando que es por nuestra seguridad. El problema que tenemos a veces es que queremos eliminarlos porque es mucho más fácil trabajar sin ellos. Pero recuerden, un dispositivo es un sistema de seguridad que nos permite en determinado momento eliminar la posibilidad del riesgo que podamos llegar a tener de salir accidentados. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo las guardas pueden llegar a ser básicamente una protección para nosotros. ¿Okay? Este caso específico, no sé si ustedes tengan algún acceso, sobre todo en el área de mantenimiento, a este tipo de equipos. Cuando tenemos estos,
y estamos haciendo un pulido, la cantidad de partículas que se desprenden y que pueden ser lanzadas a gran velocidad es impresionante. Por eso existen estos dispositivos, porque es una barrera entre la pieza que estamos trabajando y nosotros. Y ahorita recuerdo cuando una persona que conozco estaba trabajando con rebabas de metal, y dentro del proceso, esta rebaba metálica viaja y se le entierra en el ojo, y una vez que la tiene en el ojo, pues no queda otra más que ir al médico. Y el médico le dijo, ¿cómo es posible que se te haya enterrado? Imagínense una astilla, pero no de madera, metálica, enterrada en tu ojo. Tuvieron que hacerle una cirugía, poder sacar de ahí la rebaba metálica, coser en el ojo, que a mí me parece impresionante, por un simple descuido de no mantener las guardas o los dispositivos de seguridad en el lugar correcto o en el que fueron diseñados. Hay un principio de seguridad que dice que cualquier equipo en movimiento se puede convertir en un arma mortal. Entonces, pasando al ejemplo de al lado, imagínense que esto está girando a una velocidad impresionante. Si esta guarda no está en su lugar, no está bien ubicada, si por alguna razón llegamos a tener contacto con el torno, imagínense lo que nos puede llegar a pasar. Entonces, las guardas, los dispositivos, cualquier sistema de protección es una barrera que nos permite estar trabajando con seguridad. Por eso existe una obligación del patrón, de acuerdo con la norma, donde se tiene que hacer una revisión específica. Y nos debe de permitir conocer o hacer un inventario de todos los factores de riesgo, todas las condiciones que podamos llegar que son peligrosas y todo aquel causante que podamos encontrar de un efecto directo sobre la salud de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, el estudio debe ser realizado cada vez que implementamos una máquina nueva o cada vez que tenemos un cambio de maquinaria, porque tenemos que ir actualizando los inventarios de riesgo y las condiciones peligrosas. ¿Okay? Acuérdense que al final de la historia el trabajador es el que está trabajando con la máquina todo el día y él debería de ser quien debe estar más preocupado de que exista este inventario. ¿Por qué? Porque en este inventario, en este riesgo potencial, nosotros debemos de analizar varias cosas. Por ejemplo, las partes en movimiento, la generación de calor y la electricidad estática en la maquinaria y el equipo. También debemos de analizar superficies que son cortantes de proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado. Y también es obligación del patrón analizar el manejo y las condiciones de la herramienta. Dicho de otra manera gráfica, cuando nosotros analizamos las partes en movimiento, la generación de calor y la electricidad estática, estamos considerando cualquier situación que pueda llegar a generar por las partes en movimiento, golpes, ¿sí? Por la generación de calor, alguna quemadura, por la electricidad estática, algún choque eléctrico. Entonces, este análisis de riesgo debe de ser completo, de tal manera que nos permita evaluar cada uno de los factores que pueden llegar a ser de riesgo. ¿Sí? Cuando hablamos de proyecciones de elementos de máquina, pasa lo que le sucedió a mi amigo, que les comento que tuvo que ir al hospital para que le hicieran una cirugía en el ojo porque se le encajó una astilla metálica en el ojo. Debemos de analizar bien cada cosa que puede llegar a suceder y no con el afán de ser de alguna manera que chiquiones, que fijados. No, es realmente ser muy específicos en cualquier posibilidad
de proyección de elementos de la maquinaria. Y la otra cosa que también debemos de evaluar es qué tipo de herramientas estamos trabajando y cómo las estamos trabajando. Es decir, me refiero al uso que le hacemos a la máquina, ¿no? Siempre lo comentamos, a veces el desarmador lo utilizamos para poder abrir cosas, el desarmador plano lo utilizamos como si fuera una cuña, lo utilizamos para hacer actividades para las que no fue diseñado. ¿Okay? Una vez que nosotros, por medio de este análisis, analizamos partes en movimiento, generación de calor, electricidad estática, analizamos superficies cortantes, analizamos proyección y calentamiento de materia prima, subproducto y producto terminado. Entonces vamos a pasar a lo que sería la parte de, bueno, ya que nosotros descubrimos, ya que nosotros estuvimos analizando todo este tipo de factores, ¿qué riesgo se detecta? Y para eso debemos determinar básicamente tipo de daño que puede ocasionar, gravedad del daño que puede ocasionar y también la probabilidad de ocurrencia del accidente. Este tipo de variables, por ejemplo, el tipo de daño sí es un tanto subjetivo porque te puede llegar a pasar desde que te lastimes un dedo hasta que pierdas la mano. La gravedad del daño es qué tanto te va a afectar. Y la probabilidad de ocurrencia normalmente podemos visualizar que si hay una máquina o algún sistema de trabajo, por ejemplo, que cada cierto periodo ocurre, entonces la probabilidad de ocurrencia es muy alta. Se me viene a la mente cuando yo trabajaba, bueno, estaba todavía estudiando, había una empresa maderera donde ellos, antes de meter el rollo de madera o el pedazo de árbol para sacar tiras de triple-A, que básicamente lo metían en un sistema donde el equipo hacía girar el tronco y le iba cortando el triple-A. Antes de hacer eso, lo metían a un proceso de baño de agua caliente. Y entonces, en algún momento ocurrió un accidente y se cayó uno de los trabajadores ahí en el agua caliente, imagínense, hirviendo el agua, y posteriormente murió. ¿Qué tan común es que ocurra ese accidente? Si yo les dijera que ocurre un accidente por mes, esa sería la probabilidad de ocurrencia, 1/12, en este caso si fuera anual. ¿Ustedes trabajarían ahí? O si te están diciendo, por ejemplo, ahorita que tenemos un sistema tan violento de seguridad pública. Si te están diciendo que matan 10 policías por mes, ¿tú serías policía? Bueno, eso es lo que tenemos que determinar como probabilidad de ocurrencia. Afortunadamente, en las áreas que trabajamos con maquinaria, con equipo, pues los accidentes ocurren a muy poca ocurrencia y por lo tanto la probabilidad es muy baja. Pero en la medida que hagamos una buena determinación del tipo de daño, de la gravedad y la probabilidad, podemos implementar mejores sistemas para evitar que ocurran los accidentes. Bien. Siguiendo entonces, esas serían las obligaciones del patrón, donde el patrón tiene que hacer este tipo de análisis de probabilidades. Bueno, entonces, en base a ese análisis que se realizó, en base a lo que ya determinamos que puede llegar a existir, en base a las probabilidades que podamos llegar a tener de situaciones de riesgo, tenemos que hacer entonces un programa específico de seguridad, donde mediante este programa específico vamos a determinar las causas y efectos, es decir, qué puede llegar a pasar, pero cómo lo vamos a eliminar y cómo vamos a mantener esas condiciones de seguridad para que siempre tengamos 0 accidentes. ¿Sí? Una vez que tengamos ese programa específico de seguridad, lo vamos a dar a conocer a los trabajadores y pues nos vamos a asegurar de que se esté cumpliendo específicamente con ese programa de seguridad.
¿Qué contiene este programa? Bueno, el programa debe contener los procedimientos para que los protectores y dispositivos de seguridad se instalen en el lugar requerido y se utilizan durante la operación. También para que se mantenga limpia y ordenada el área de trabajo. También la maquinaria y equipo deben siempre estar ajustados para prevenir un riesgo. Un tip específico sería revisar manuales de operación de la maquinaria. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba trabajando en una empresa. Teníamos unos motores muy grandes, no sé exactamente qué capacidad tenían los motores, pero pues les puedo decir que me llegaban a más o menos como a la altura del pecho los motores. Entonces imagínense. Y en algún momento el motor inició un proceso de chispa donde realmente se escuchaba. Cuando estaba trabajando y giraba, se escuchaba la chispa. Después de eso, el motor empezó a tener una vibración. Obviamente, si te está presentando síntomas el equipo, la maquinaria, en este caso el motor, de un deterioro, si te está presentando evidencia de cierto desgaste, porque se está manifestando de alguna manera, tu programa debería contener específicamente que deberías de parar ese equipo, revisarlo, trabajarlo, y a lo mejor te vas a dar cuenta que necesita alineación, que necesita una buena, aparte de la alineación, que esté bien balanceado para poder trabajar, o quizás las partes eléctricas ya se dañaron y necesitan cambiarse. Nuestros procedimientos deberían de tener este tipo de situaciones específicas. Siempre que hagamos un procedimiento para atender alguna situación que ya se presentó, que ya estamos teniendo los problemas, entonces podemos llegar a pensar, o podemos definir, o podemos concluir que no se hizo un mantenimiento preventivo antes de que llegue a pasar el daño. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si un motor bajo esas condiciones se sigue trabajando? En la medida que se siga trabajando, podemos llegar a tener muchas más probabilidades de que o el motor se dañe por completo o la oscilación y la vibración lleguen a desprender inclusive el motor del sistema, a que si no está bien alineado las bandas de transmisión de energía pues se van a dañar. Entonces, todo ese tipo de situaciones específicas deberían de estar en nuestro programa, ¿sí? El programa también debe tener los procedimientos para algo tan sencillo como el tipo de conexiones de la máquina, tipo de contactos eléctricos, ¿sí? Tipo de tierras físicas que debe estar conectado. Cualquier situación que sea un factor de riesgo debe de ser eliminado y tratado, ¿okay? También el programa debe de contener procedimientos para cambio, uso de herramental, para que se realice de forma segura, ¿no? Si estamos utilizando un tipo de dado que ya presenta desgaste, pues ya tendríamos que cambiarlo. También es importante que cuando hagamos procedimientos de actividades para seguridad de acuerdo con nuestro manual, estas se realicen de forma segura. ¿Qué significa esto? Bueno, trabajar de forma segura, un ejemplo clásico y típico sería el famoso lockout, tagout o candadeo y etiquetado. De tal manera que nuestro procedimiento debe especificar que cuando se trabaje con cierta maquinaria, por ejemplo, deberíamos de cerrar un candado, asegurarnos que nadie más va a trabajar con nuestro o que va a liberar energía de ese sistema que estamos trabajando. También es importante que en nuestros procedimientos establezcamos cómo vamos a liberar todas las fuentes de energía que pueda llegar a tener nuestro sistema.
Y básicamente el procedimiento también debería de decir en qué momento podemos arrancar o en qué momento podemos regresar a las condiciones a las que puedan ser de seguridad y podamos entregar la máquina a la parte de operación. A veces esto de entregar equipos se presta para que lo consideremos como una situación ahí en ventas, pues ya la agarro y ya no. Es importante que se firme en la hoja de trabajo que la máquina se terminó de trabajar a las tales horas y se entregó y se firme de recibido por parte de operación. De esa manera podemos llevar control. No se trata de decir que esté bien o que esté mal, simplemente a veces es necesario el control. Dentro del programa de seguridad e higiene, también es importante que tengamos presente que puede llegar a suceder algún tipo de accidente que requiera un manual de primeros auxilios, que requiera que el personal que va a atender la situación sea personal calificado y capacitado. ¿A qué nos referimos con esto? A que alguien puede tener una facilidad para hacer algo, pero la capacitación le permite tener de alguna manera específica un tipo de evidencia física de que participó en algún entrenamiento y recibió cierta información estructurada que le permita realizar mejor el procedimiento de atención de la emergencia. ¿Sí? Se puede tomar como referencia la guía no obligatoria de la norma 005 STPS 98. Entonces, aun cuando vamos a cuidar que no sucedan los accidentes y aun cuando vamos a cuidar que cumplamos con todo el programa, pues pueden llegar a suceder situaciones donde realmente necesitamos personal calificado que pueda atender cualquier tipo de emergencia. Hay empresas que ustedes lo saben, hasta un dolor de cabeza, pues te sientes mal, vas al médico o ves la manera de que te atiendan para seguir realizando tu trabajo. Bien. Otra de las obligaciones de los patrones es señalar las áreas de tránsito y de operación de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales vigentes. Estos señalamientos, recordemos que son un sistema de comunicación que nos debe de permitir siempre comunicar ante los demás una situación de peligro, una situación de advertencia o una situación simplemente de comunicación o de prohibición o de información. Pero esto aplica para todas las áreas donde trabajemos con maquinaria, equipo y herramienta. Muy bien. Ahora, ya hablamos de las obligaciones de los trabajadores, donde realmente, pues, como vimos, la parte del estudio de riesgo debe ser muy específica. ¿Qué hay de los trabajadores? Bueno, los trabajadores tienen ciertas obligaciones, como siempre. Y aquí, perdón, aquí no es solamente presentarnos a trabajar. Realizar nuestro trabajo y estar presentes en el área de trabajo requiere que observemos cualquier sistema que el patrón, haya diseñado o esté presente para que nosotros trabajemos con seguridad. Una de las cosas importantes es que debemos de participar en la capacitación que proporciona el patrón. A veces, como les he dicho de manera presencial, estar en una capacitación no sencillamente vamos a enseñar cosas nuevas, o a lo mejor ya ustedes lo saben, o quizás es algo que pueda parecer repetitivo. Sin embargo, debemos de considerar que estar en una capacitación a veces nos da un refresh, a veces nos da un recordatorio de que debemos de observar ciertas condiciones y que debemos de cuidar las formas, que tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Okay?
Entonces, participar en las capacitaciones deben de llevar un proceso primero de convencimiento de que nosotros vamos a aprender cosas nuevas o al menos vamos a tener vamos a refrescar ideas de seguridad para las cuales, si nosotros las tenemos presentes, pues vamos a evitar accidentes. Bien. También aparte de participar en la capacitación, pero sí quiero dejar un poco más fuerte y específico que no necesariamente nomás estar ahí sentados o estar ahí y contestar el teléfono o estar ahí y estar buscando distractores. Requiere que de alguna manera nos hagamos conscientes de que estar ahí también requiere participar y establecer las condiciones en nuestra propia mente de aprendizaje para llevarnos algún recordatorio. Bien. Dicho sea eso, de paso, también queremos establecer que como trabajadores nosotros somos responsables, o es una obligación, reportar ante el patrón cualquier situación que pueda llegar a ser de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, cuando algún dispositivo quedó deteriorado, mal funcionamiento o ya está bloqueado o no nos permite trabajar, pues debemos hacerle del conocimiento del patrón. Y aquí hablar de hacerle del conocimiento del patrón no necesariamente requiere que busquemos al patrón de la empresa, simplemente con nuestro supervisor tenemos que decirle o el jefe inmediato superior pues que las condiciones de seguridad han sufrido algún daño. Si no reportamos esas condiciones, puede llegar a sucedernos algún tipo de accidente. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos como obligación nosotros, los trabajadores? Nosotros tenemos como obligación también el utilizar el equipo de protección personal. Y este equipo de protección personal es aquel que nos debe de permitir cubrir, proteger o aislar o ser una barrera ante cualquier situación que pueda llegar a tener un riesgo. Por ejemplo, el calzado con casquillo metálico o casquillo plástico puede llegar inclusive a cuidarnos, protegernos, al grado que no perdamos, por ejemplo, los dedos del pie, ¿sí? El hecho que tengamos, sobre todo ahorita en esas condiciones de pandemia, un respirador adecuado, no solamente nos va a permitir que no entren en nuestro sistema sustancias nocivas o partículas peligrosas a nuestro organismo. Entonces, todavía bajo condiciones de uso, podemos ver trabajadores que traen la mascarilla o el cubrebocas puesto solamente en la boca, la nariz la dejan al descubierto. La protección total debe ser sistema respiratorio. Y ustedes no solamente respiran por la boca, también por la nariz. Entonces, acto seguido deberíamos de cubrir completamente nuestra nariz y nuestra boca. De esta manera, hacemos un buen uso del equipo de protección personal, ¿sí? El casco también debe de ser importante que lo usemos, sobre todo cuando existen condiciones que pueda ser probable que nos caiga algo en la cabeza, una tuerca, una piedra, un ladrillo, cualquier otra situación, deberíamos de utilizarlo, ¿sí? Los lentes o googles, estos deberían de ser súper mega importantes. De hecho, ahorita que hablamos de los lentes de seguridad, la vista es un recurso que el día que lo empezamos a perder, lo empezamos a valorar, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo, hay que tratar de que no esté en contacto nuestros ojos con algún tipo de sustancias químicas, con algún tipo de humos, ya sea humos inclusive de quemado de leña, humos de soldadura, cualquier tipo de proceso de combustión que nos genere partículas de hollín o humo que entren por nuestros ojos nos pueden dañar, ¿sí? El sistema auditivo, las conchas, los tapones, cualquier sistema que nos permita proteger nuestro sistema de audición debe de ser algo prioritario para nosotros, porque recuerden que el oído, como algunos otros órganos, no se regeneran. De tal manera
que si no nos cuidamos, si no ponemos atención en el uso adecuado del equipo de protección, no solamente podemos llegar a tener enfermedades respiratorias por el uso de la mascarilla, no solamente podemos llegar a tener problemas en los ojos por contacto de sustancias químicas con nuestros ojos, sino que también podemos llegar a tener pérdida de la audición. Uno de los principales, digamos, elementos de nuestro funcionamiento o sentido de nuestro funcionamiento. Los guantes también. Los guantes llegan a ser una herramienta, deben de ser un equipo que aísla la probabilidad de quemaduras, de contacto con sustancias químicas, de contacto con materiales peligrosos. Y un material peligroso puede ser inclusive la grasa de un automóvil que ya se usó, un aceite que ya se usó. Ahora, si estamos trabajando en la empresa y tenemos algunos residuales de sustancias químicas, tendremos que tener los guantes adecuados porque de esa manera evitamos el contacto con la sustancia química, ¿sí? Y los zapatos de seguridad, ya estuvimos hablando de lo importante que es que tengamos esa barrera y ese sistema de soporte para nuestros dedos. El chaleco más que de protección es de identificación y un chaleco de visión, de visibilidad para que nos puedan, inclusive en la noche, pueden encontrar. Entonces, es una obligación que utilicemos cada uno de los dispositivos que ya se determinó que los deben de utilizar como parte de su equipo de protección personal durante la elaboración de su trabajo o durante el desempeño en su empresa. ¿Ok? Entonces, sí queremos hacer hincapié en que el trabajador tiene que tener todo su equipo de seguridad en buenas condiciones y usarlo. El mal uso de un equipo de seguridad puede llegar a generar accidentes. Es obligación también de los trabajadores usar el cabello corto o recogido. Y no estamos hablando de mujeres porque pues, ya no sabemos ni cuál es la situación o la moda. Hay hombres con el cabello largo, hay mujeres con el cabello largo. Entonces, usar un corte de cabello que sea de seguridad es importante, sobre todo si hay equipos y materiales en movimiento, bandas de transportación. A veces es tan sencillo como recogerlo o ponerlo de una situación de seguridad. También es una obligación no portar cadenas, anillos, pulseras, cualquiera de estos elementos metálicos que puedan llegar a ser un problema para nosotros. Porque cuando estamos trabajando, pueden llegar a ser inclusive de riesgos. Las cadenas pueden llegar a gancharse en algún lado. Los anillos pueden hacer que se nos atrape la mano en una situación, ¿sí? Las pulseras pueden ser también la posibilidad de que sean ganchadas de alguna manera. Las mangas sueltas también pueden llegar a ser, u otros objetos que pudieran llegar a ser un factor de riesgo durante la operación. ¿Sí? En alguna ocasión me tocó conocer un accidente donde uno de los trabajadores traía la argolla de matrimonio, entonces trabajaba con ella sin problema hasta ese momento. Sin embargo, en algún momento tuvo una caída y en la caída él obviamente pone su mano para detenerse y en ese momento la argolla o el anillo que traía le hizo una presión en el dedo, de tal manera que al deslizar su mano hacia abajo, ese anillo, esa argolla que traía, le cortó el dedo prácticamente. Entonces, obviamente fue un accidente que pues se comentó porque estaba prohibido que todo el mundo trajera algún tipo de anillos o pulseras o cadenas. Cualquier dispositivo que traigamos o usemos que pueda ser un factor de riesgo durante la operación debemos eliminarlo. Después de que ya salimos, pues nos podemos colgar lo que quieran, ¿sí? Nos podemos poner lo que quieran, pero durante la estancia en el centro de trabajo es muy importante que observemos esas condiciones de riesgo. ¿Ok?
Entonces, como decíamos, no solamente tenemos que reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria, sino que tenemos que cumplir con cualquiera de las medidas que señale nuestro programa específico de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, en la operación de la maquinaria y el equipo, el programa va a decir qué tipo de dispositivos existen, cómo se deben de utilizar, ¿sí? Mantener el área de trabajo limpia, ¿sí? Cómo mantener la maquinaria y el equipo ajustados para prevenir riesgos, cómo las conexiones de la maquinaria y el equipo y sus contactos eléctricos deben estar protegidos y no ser un factor de riesgo, el cambio y uso de la herramienta y el herramental que se realizan, ¿ok? Y también el desarrollo de las actividades. No es primero, no puede ser primero el punto 2 o 3, primero es el punto 1, ¿sí? Y también, bueno, también el sistema de alimentación y retiro de materia prima, su producto y producto terminado, que no sean un factor de riesgo. Ok. ¿Qué son los protectores y dispositivos de seguridad? Bueno, ya lo vimos. Los protectores y dispositivos son aquellos elementos que nos permiten tener una barrera física, una barrera que no tengamos acceso al punto de operación y así evitar un riesgo al trabajador. ¿Okay? Se deben de instalar para impedir el desarrollo de una fase peligrosa en cuanto se detecte dentro de la zona de riesgo de la maquinaria y el equipo la presencia de un trabajador o parte de su cuerpo. Entonces, cada uno de estos dispositivos o protectores debe cumplir con lo siguiente. Deben de proporcionar una protección total al trabajador. Deben de permitir los ajustes necesarios en el punto de la operación y deben de permitir el movimiento libre del trabajador. ¿Sí? Estos protectores deben de generar un sentido de seguridad para que no podamos estar cerca del riesgo o de la zona donde se incrementa el riesgo. ¿Sí? También esos protectores deben de evitar que se interfiera con la operación de la maquinaria y el equipo, no ser un factor de riesgo por sí mismos y permitir la visibilidad necesaria para la operación. ¿Okay? Deben de señalarse su funcionamiento, de ser posible estar integrados a la maquinaria y el equipo, estar fijos y ser resistentes para hacer su función segura y no obstaculizar el desalojo del material de desperdicio. Bien, ya estuvimos platicando acerca de qué se requiere hacer un análisis de riesgo, qué se requiere hacer un programa. Ya estuvimos viendo las obligaciones del patrón y obligaciones de los trabajadores, pero ¿qué es el riesgo para ustedes? ¿Cuándo podemos llegar a tener un riesgo? Bueno, el riesgo es la probabilidad de que la maquinaria y el equipo causen lesiones a los trabajadores si no se siguen los procedimientos de trabajo o no cuentan con los dispositivos de control. Y entonces hablamos de un riesgo potencial. Cuando hablamos de riesgo potencial es porque una vez que se junten o se sumen todas las variables, va a suceder lo que tenemos considerado que puede ocurrir. Se me viene a la mente la serie de Chernobyl, que a lo mejor ustedes ya la vieron en HBO. En esta serie nos muestra cómo, aun cuando tienes una central nuclear, pueden llegar a existir variables que pueden ir incrementando las probabilidades de un riesgo potencial. ¿Cuál era el riesgo potencial en esta serie de Chernobyl? El riesgo potencial era la explosión de la central nuclear, donde se utiliza algún tipo de energía nuclear para generar electricidad. Entonces, hay ciertas variables que se van dando
primero una, luego otra, hasta el punto que llegues donde realmente el riesgo de que suceda es inminente y entonces va a explotar. Por eso, cuando hablamos de riesgo potencial, estamos hablando de la probabilidad, no de que va a suceder, la probabilidad de que suceda. Entonces, ¿qué tipos de riesgos o qué tipo de variables o qué tipo de situaciones pueden llegar a incrementar los factores de riesgo? Bueno, pueden ser mecánicos, pueden ser químicos, ¿sí? Por ejemplo, en situaciones químicas podemos llegar a tener un factor de riesgo de contacto con sustancias químicas que pueden llegar a ser desde cancerígenas, corrosivas y que pueden llegar a causarnos quemaduras o inclusive dentro de nuestro organismo, pues prácticamente lo van a desbaratar por el tipo de acción tóxica que tienen algunos químicos. Podemos llegar también a describir algunos riesgos eléctricos, por ejemplo, una descarga eléctrica, que es lo más común. Pero una descarga eléctrica puede ser desde muy leve, desde que apenas sientas el paso de la energía, hasta quemaduras de tercer grado, ¿sí? Y el tipo de riesgo en la electricidad se incrementa porque una de las situaciones de riesgo es que nosotros no nos damos cuenta que existe el potencial de la electricidad porque no la estamos viendo, no es visible. Es como el virus que tenemos en esta pandemia. Es tan peligroso porque no lo vemos. Si alguno de nosotros ya nos infectamos, ¿cómo llegó el virus? Ni idea. Lo único que sentimos fueron los síntomas del virus. Lo único que sentimos fueron los efectos a la salud del virus. Pero nunca lo vimos. Es más, todavía hay personas que piensan que no existe. Pero es como la energía eléctrica, puede llegar a ser muy peligrosa. ¿Okay? Luego, aparte de estos riesgos eléctricos, químicos y mecánicos, podemos llegar a tener también físico-químicos, donde existe un proceso, por ejemplo, de combustión, donde las sustancias químicas en composición con el oxígeno, por ejemplo, pueden llegar a hacer una reacción y podemos llegar a tener algún tipo de incendio. Otro de los factores de riesgo puede ser el biológico. Es bien interesante que sea biológico porque a veces ni siquiera consideramos el riesgo que existe de estar en contacto con algún tipo de biotecnología, ¿sí? Por ejemplo, situaciones que pueden llegar a tener procesos de descomposición donde hay bacterias, hay virus, hay diferentes organismos que nos pueden llegar a hacer un daño a nosotros. El problema no es que existan, el problema es un factor de riesgo que tenemos nosotros que considerar. Por ejemplo, imagínense que ustedes se exponen, vamos a suponer que ustedes trabajan en un hospital y de pronto en el hospital te dicen, no, pues hay que sacar la basura y tú de buena onda dices, ok, yo ayudo. Y cuando estás moviendo la basura te das cuenta que no se está disponiendo la basura de forma correcta. ¿Qué significa esto? Que puedes encontrar partes de humanos, dientes, material orgánico de una cirugía que le quitaron a alguien una pierna y ahí ves la pierna. Pero cuando empieza un proceso de descomposición, recuerden que los procesos de descomposición se llevan a cabo por organismos reductores que químicamente y físicamente trabajan y llegan a ser sumamente contagiosos. Ese es un riesgo, estar en contacto con materia orgánica, materia biológica y que pueda llegar a tener un efecto nocivo en nuestra salud. Otro de ellos, que es un factor de riesgo, son los riesgos públicos. Por ejemplo, pues la situación que existe actual, ¿no? Donde hay asaltos en vía pública, en la empresa pueden llegar a meterse a asaltar. Hay muchas situaciones que pueden llegar a ser un factor de riesgo, sobre todo por cuestiones de seguridad. El otro factor de riesgo es el psicosocial, donde realmente a veces no es la carga de trabajo que traemos, porque pues el trabajo nunca se va a acabar, traemos una carga impresionante de trabajo.
Resulta que aparte traemos la presión de nuestros hijos, porque mi hija ya eso está en edad de la punzada, tiene 18 años, quiere hacer sus cosas, mi hijo también, mi esposa pues traemos broncas, entonces llegamos al trabajo con todas estas problemáticas. Aparte veníamos en la carretera y alguien nos gritó, nos dijo señas y nos peleamos con ellos. La presión psicológica que traemos de casa. Llegamos al trabajo y aparte el jefe que nos regaña, que nos grita y vemos la carga de trabajo, también puede llegar a ser un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos explotar de muchas maneras, nos podemos enfermar también. Otro de los factores de riesgo que tenemos que considerar es el ambiental. Desgraciadamente, vivimos en un mundo donde el ambiente sigue siendo peligroso para nosotros. Todavía no alcanzo a entender cómo este gobierno acaba de decir que para sustituir el gas natural de las fuentes de energía o de las generadoras de energía iba a meter carbón, cuando todos sabemos que el carbón es sumamente dañino y peligroso en el ambiente, porque el proceso de combustión es bastante ineficiente. Entonces sí, generas energía eléctrica, pero todo lo que estás mandando a la atmósfera llega a ser en determinado momento mucho más dañino a las personas que si estás sin luz en la casa. Entonces el ambiente puede llegar a ser un factor de riesgo también muy peligroso. Ergonomía, las posturas, las formas de trabajar, los equipos, las distancias, también puede llegar a ser un factor de riesgo interesante. Y bueno, todos y cada uno de ellos pueden llegar a tener una aportación. Lo que tenemos que tener presente es que así como salimos de casa, pues queremos regresar. Y cada uno de esos factores deben de ser manejables, deben de tener la facilidad de que podamos nosotros controlarlos. Algunos no los vamos a poder controlar, por ejemplo, en la calle que alguien te grite de cosas o se te atraviese, pues eso no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestro carácter, nuestra forma de atender las cosas y nuestra forma de manejar. Lo que pasa es que cada uno de ellos puede ser un factor de riesgo aunado a la maquinaria, aunado a la situación que estamos viviendo, pues puede desencadenar en algún problema básico. Hablando de personas, ¿qué puede llegar a ser un factor de algún accidente? Bueno, uno de ellos es la capacidad inadecuada, ¿sí? Es como si tú le pides a alguien que no tiene la capacidad para cargar algo, que lo cargue, ¿sí? A veces no tenemos la capacidad adecuada. Es un factor personal. Otro de ellos es qué tanta tensión existe. Nosotros como personas, qué tanta tensión generamos, por qué no podemos manejarlo. Y viene de cuestiones físico-químicas dentro de nuestro organismo. A veces ni siquiera tenemos la capacidad. ¿Ustedes se imaginan a alguien con alta tensión que trabaje de policía? En cualquier momento se pone a disparar, en cualquier momento tiene la facilidad de tener un arma, puede liberar esa tensión mediante un disparo, por ejemplo. Y la otra, bueno, pues a lo mejor no tenemos la motivación suficiente, andamos sin ganas de hacer las cosas, tanta bronca y pues yo traigo pocas ganas, la verdad. Y la otra, pues de plano, por mucho que quiera, tenga las ganas, esté libre de tensiones, pero pues no tengo el conocimiento para realizarlo. Es como si en este momento te preguntan algo de programación y nunca has estudiado programación. No puedes hacer nada. Y la otra es que pues a veces no tenemos las habilidades. Por mucho que quieramos, por mucho que intentemos, la habilidad no se puede generar porque tú entrenes mucho, sino porque a veces
Es como cuando ves a un policía correteando a un malandro arriba de la patrulla, y cuando se baja de la patrulla te das cuenta por qué no puede correr, porque está bien gordo, no tiene la habilidad para corretear a alguien. Bien, todos esos factores personales pueden llegar a ser un causal de accidentes. Por lo tanto, requerimos también controlarlos, requerimos que nosotros como personas podamos determinar, quizás en el trabajo que estamos haciendo en este momento, pues no nos va muy bien, no estamos suficientemente motivados, es de mucha tensión, o no tenemos el conocimiento, o no tenemos la habilidad. A lo mejor nos conviene movernos dentro de la organización, buscar otra área de trabajo, otra área de desempeño donde podamos ser más eficientes, ¿sí? Quizás no nacimos para eso, pero quizás nacimos para capacitación, o quizás somos buenos en el área de, no en producción, en seguridad, o en el área de mantenimiento, en el área de recepción, en el área de contabilidad. Hay diferentes habilidades que podemos llegar a tener, inclusive innatas, que las traemos en nuestra persona y somos buenos para eso. Entonces, los factores personales también pueden llegar a ser una causa de los accidentes cuando trabajamos con equipo, maquinaria o herramienta. Bien, hagamos un ejercicio rápido para que se me despabilen un poco y para que sigamos trabajando. Identificando el riesgo. Todas las partes en movimiento deberán de tener una cubierta completa o guardas ajustables que no permitan el ingreso de cualquier parte de nuestro cuerpo. Tenemos unos ejemplos aquí, donde realmente no existe una guarda de este tipo. ¿Okay? El propósito de las guardas de seguridad es proteger al operador y alrededor del área de riesgo como puntos de aplastamiento, partes en movimiento, protecciones de rebaba y cooling. No utilizar la guarda puede provocar serias lesiones. Por ejemplo, aquí podemos ver una guarda de un sistema de tracción donde hay un motor y hay unas bandas, ¿sí? Tenemos unas guardas que protegen de la radiación, ¿okay? Aquí tenemos unas guardas que protegen al equipo y a la maquinaria de partes en movimiento. Entonces, no utilizarlas puede provocar serias lesiones. Ahí lo vemos, unas guardas para un componente rotativo puestas de manera correcta. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que no hay guardas. Este es el motor. Genera una cierta cantidad de tracción, se transmite a este equipo que es un convertidor y este equipo lo manda hacia arriba y es un tipo de cadenas que con el tiempo pues se van desgastando, pero mientras están en operación, si alguno de ustedes se cae y llega a meter aquí la mano, es un hecho seguro que se les va a destrozar en este sistema de maquinado. ¿Okay? Entonces, minimizar la posibilidad de un accidente es prácticamente abrirle la puerta a los accidentes. ¿Sí? Todas las partes que tengan un sistema de movimiento o rotación deberá tener una cubierta de color diferente a la maquinaria. Por ejemplo, aquí lo pueden ver. ¿Sí? Aquí tenemos un sistema de corte que nos permite determinar que aquí exista una guarda. ¿Sí? En nuestro país, a diferencia de otros, las guardas deben de ser de color amarillo. No importa a veces tanto el color, simplemente lo que importa es que existe este sistema de protección. Por ejemplo, aquí en esta polea es igual, aquí tenemos el motor, aquí tenemos el sistema de tracción y la polea o la banda sube. Si aquí alguien llega a meter una mano, pues ya perdió la mano. Y no es por ser como que, ay, fatalista, no va a pasar. No, es la probabilidad de que suceda. En alguna ocasión estábamos viendo en
en un lugar donde trabajan con sierras cintas, que básicamente tiene un aro arriba y un aro abajo, y hay una una sierra que pasa. Ah, pues como las de la carnicería, donde cortan ahí a veces el hueso y eso. Pero estas son a nivel grande, son para madera. Y entonces cuando le pregunté a uno de los muchachos, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido con la chamba? Me enseña la mano. A la mitad. Tiene que meter siempre la madera, tiene que estarla metiendo. En algún momento se descuidó, se le fue la mano y le rebanó los dedos. Entonces, ese tipo de accidentes suceden porque no tenemos una guarda. No tenemos un sistema que nos permita poner esa barrera. Entonces, a veces minimizamos, pero no debemos de minimizar, debemos de ser muy cuidadosos con cualquier posibilidad de riesgo para que lo podamos nosotros controlar. ¿Okay? Entonces, si no se puede cubrir todo un dispositivo, al menos se deben de cubrir las zonas de mayor riesgo, advirtiendo de la exposición del peligro. ¿Okay? Por ejemplo, aquí podemos ver que en este equipo, en esta máquina, todos los sistemas de color amarillo son sistemas de guardas de protección, desde poleas a sistemas de contacto con algunos líquidos. Es bien importante que una vez que el fabricante determinó que esos sistemas de protección deben de existir, nosotros los sigamos manteniendo. ¿Sí? Una guarda de color amarillo adecuada para que no te pueda llegar a pasar el accidente. ¿Sí? En este caso tenemos un rodillo de impresión del lado derecho donde hay un sistema de movimiento continuo que si a alguien le llega a agarrar aquí la mano, Dios guarde, se la va a destruir. Por eso existen las guardas. No minimicen la posibilidad de que suceda el accidente. Bien. Precauciones generales de seguridad en herramientas. Mantenga las herramientas en buenas condiciones. Use la herramienta apropiada para el trabajo. Examine cada herramienta antes de usarla para ver si no está dañada. Utilícela de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Siempre póngase el equipo de protección personal. Jamás use las pinzas para martillar. Jamás use la llave para hacer una palanca. Jamás utilice el martillo para cortar un cable contra otro a golpes. Jamás debemos utilizar las herramientas para cosas que no fueron diseñadas. ¿Cuáles son los peligros que nos pasan cuando nosotros utilizamos esto? Bueno, al utilizar el desarmador como cincel, la punta se puede desprender, puede causar un daño. Los mangos de madera flojos, por ejemplo, de un hacha, de un martillo, o las agarraderas, pueden hacer que salga volando el martillo. Las fundas de las pinzas pueden causar que se resbalen las pinzas, se dañen al usuario. Las navajas hechizas a menudo cortan a los trabajadores. Y aquí tenemos algunos ejemplos básicos. Esta herramienta, pues le quitamos las puntas porque no podíamos trabajar como estaba. Entonces aquí pues nos aventamos un hechizo, como le decimos, y pues ya podemos utilizarla. ¿Sí? Aquí pues vamos a cortar el aro porque pues no se puede trabajar así. ¿Sí? Aquí pues estamos golpeando con una herramienta. Entonces, a menudo, si no trabajamos con la herramienta para lo que fue diseñada, pues podemos llegar a tener el accidente. ¿Cómo vamos a controlar el riesgo? Eliminar o sustituir la máquina. Controles de ingeniería para la máquina. Avisos o procedimientos. Capacitación o rotación del personal. Equipo de protección personal. Y el más efectivo es eliminar o sustituir controles de energía. El menos efectivo es el equipo de protección personal.
Entonces, lo mejor es este, del 1 al 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Tenemos un ejemplo típico de cómo podemos reconocer el peligro. Les voy a dar 30 segundos para que lo analicen. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo vieron, pero ¿cuáles son los riesgos potenciales que podemos llegar aquí a identificar? ¿Cuál es o qué puede llegar a pasar? Bueno, aquí tenemos una persona trabajando. Piensen durante 30 segundos qué puede pasar. Bueno, quizás no los 30 segundos, pero ya vieron e identificaron los riesgos. Primero, no está utilizando tapones auditivos y aquí hay un señalamiento que dice que ya se realizaron estudios y que estas actividades requieren que utilicemos tapones auditivos o conchas auditivas. No tiene ningún tipo de careta facial. A veces confundimos el hecho que traemos lentes con una careta. Los lentes no protegen y menos los lentes para ver. Si son lentes de seguridad, pues quizás puedan aguantar un impacto. Pero de acuerdo con el sistema que estamos trabajando, en este caso esmerilado, necesitaríamos tener una caseta o una careta facial. Otra cosa que quizás ya identificaron es que la guarda no está colocada en el lugar correcto. Esta es la guarda. Debería de estar aquí, enfrente de él. ¿Sí? Luego, dice aquí que no cortes con el aluminio. No trabajes aluminio aquí. Y él está con una barra de aluminio trabajando. Si ustedes fueran seguridad e higiene y ven esto en su empresa, ven una persona trabajando así, ¿qué dirían? Bueno, pues total, ya le estamos dando los señalamientos, si no lo quiere hacer, pues no lo haga. O irían inmediatamente y le dicen, señor, usted no está actuando con las medidas de seguridad. Creo que de manera responsable, la mejor manera sería pararlo antes de que pueda sufrir un daño en sus ojos o en su piel o en sus manos o en su oído. Entonces, es importante no que nos estén cuidando como policías, sino que nosotros seamos conscientes de observar cualquier condición de seguridad. Obviamente aquí esta persona no las está observando. Ok, sigamos hablando de las herramientas. Debido a que cada vez más estamos utilizando herramientas, pues existen riesgos inherentes que podemos llegar a tener cuando utilizamos estas herramientas. Debemos de tener básicamente lo siguiente presente. El estado óptimo de la herramienta es importante. A veces alguien puede decir, pero ¿cómo cuidas la herramienta? ¿Cómo la limpias? Pues es parte del proceso. Las medidas de seguridad mínimas para el uso de la herramienta. Y a veces instrucciones básicas. No es solamente que agarres la pinza y la cierres, sino cómo se debe de utilizar esa herramienta. ¿Sí? Al utilizar las herramientas de forma incorrecta o utilizarlas de forma correcta, puede resultar en que nos vaya bien o en que tengamos una lesión. Elimine cualquier herramienta que esté defectuosa o insegura o sufrió daño o corrosión o presenta desgaste. Las 4 principales causas de accidentes debido a herramientas en la mano son herramientas defectuosas, empleo inadecuado de la herramienta, procedimiento incorrecto de trabajo o deficiente conservación de las herramientas. Nunca le dimos el servicio de mantenimiento.
Entonces, puede parecer simple y básico, pero las lesiones que pueden resultar por el uso inapropiado pueden ser graves. En términos generales, golpes, lesiones de ojos, cortaduras, pinchazos, lesiones ergonómicas. Entonces, por su seguridad, utilice el equipo de protección personal, almacene las herramientas de manera segura y ordenada, mantenga limpia el área de trabajo, no guarde herramientas en la bolsa de su pantalón. Hay equipos especiales, hay algún tipo de herramientas que nos permiten tener organizado nuestro tool o nuestro conjunto de herramientas que básicamente vamos a utilizar. ¿Sí? El fabricante de maquinaria y equipo, quien asume la responsabilidad del daño y de la construcción de la máquina, quien cambia el uso previsto de una máquina, quien fabrica máquinas o componentes de seguridad para uso apropiado, quien monta máquinas, parte de máquinas o componentes de seguridad. Entonces, hay ciertas acciones que nosotros no podemos hacer. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, de mantenimiento que las tiene que hacer el fabricante. Hay ciertas condiciones que solamente el fabricante puede usarlas, como quitar la máquina, montar la máquina, ¿sí? Porque él es el que conoce más la máquina. Entonces, el fabricante tiene la obligación con cumplir con los requisitos esenciales de seguridad, por mantener el expediente técnico, suministrar cualquier información de la máquina, elaborarla de acuerdo con las condiciones, ahora sí que de conformidad a sistemas o a normas o ISOs internacionales, ¿sí? Y colocar el marcado y determinado de información de la máquina. ¿Qué quiere decir? Número de serie, cuándo se fabricó, quién la hizo, cualquier información que sea relacionada con la máquina que nos permita trabajar con ella sin riesgo. ¿Ok? Entonces, es importante que normalmente hagamos una comprobación de los equipos. Los resultados deberán registrarse, documentarse y estar a disposición de la autoridad, ¿sí? Los comprobantes se llevarán a cabo inicialmente con un motivo de su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez y después de cada montaje de un nuevo lugar o desplazamiento. ¿Sí? Periódicamente, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, necesitamos hacer las comprobaciones. Adicionalmente, debido a las transformaciones afectadas, accidentes, fenómenos naturales, faltas prolongadas de uso o cualquier otra situación que modifique, tendríamos que comprobar que el equipo sigue trabajando de manera adecuada. Y ocasionalmente también debemos hacer una comprobación para detectar deterioro debido al transcurso del tiempo o influencia de agentes externos, ¿sí? Entonces, por eso esta norma es la que debería de llevarnos a tener presente las condiciones de seguridad. Bien, hasta aquí ya cumplimos con esta norma en el sentido de que hicimos un repaso sencillo, pero esperemos que se lo lleven dentro de su kit de memoria de trabajo para que lo puedan repasar. Repasemos rápidamente algunas condiciones que ya vimos. Una de ellas es que una persona puede estar lesionada por cualquier tipo de proyección de piezas de trabajo, elementos de la máquina, una banda que se rompió. La persona puede ser atrapada, puede ser arrastrada, puede ser aplastada por equipos o máquinas y herramientas. Entonces, debido a eso, debemos de tener el programa de mantenimiento de la maquinaria y equipo que nos debe permitir garantizar que todos los componentes de la máquina y el equipo están en condiciones seguras de operación. Y debe cumplir al menos con un mantenimiento periódico, ¿sí? Cuando realicemos algún tipo de modificación o reconstrucción, debemos de preservar siempre las condiciones de seguridad. Y bueno, una parte importante, el bloqueo de energía, que debe realizarse antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y el equipo, y que debe cumplir con, ¿sí? Debe de ser realizada por el encargado del mantenimiento, si no cualquiera le mete máquina a la máquina. Debe de avisarse previamente a los trabajadores que están involucrados en el proceso de bloqueo de energía. Debemos identificar
claramente cualquier tipo de válvula o puntos que requieran inmovilización. Después de eso, bloquear la energía en tableros, controles o equipos a fin de desenergizar, desactivar o impedir la operación de la maquinaria y el equipo. También debemos de colocar las tarjetas de aviso. Debemos de cumplir con las medidas de las tarjetas, el candado. Colocar los candados de seguridad, los cuales deben de ser por persona, y cada persona que tiene acceso a la máquina para el mantenimiento debe poner su candado. Asegurarse que se realizó el bloqueo, ¿sí? Tenemos que avisar a todos los trabajadores cuando ya terminemos y retiremos el bloqueo. Y cada trabajador que utilice un sistema de bloqueo debe de desbloquear. Debemos de mantener tarjetas de aviso siempre que sea algún tipo de mantenimiento preventivo, de tal manera que cumpla con el objetivo de informar a los trabajadores de quién está trabajando y qué se está trabajando. ¿Okay? Estas tarjetas deben de colocarse de manera que pueden ser visibles, de manera activa, y que puedan ser retiradas con facilidad. Deben ser de alguna manera visibles a 1 metro de distancia. Y más o menos deberían de cumplir con esas características o condiciones. ¿Okay? Si hay información, debería de ser un mensaje de color, mensaje de precaución con un color de texto negro y color de fondo amarillo. Si es información secundaria, por ejemplo, de prohibición, debería de activarse la maquinaria de equipo, retirar las tarjetas del lugar donde se colocó. Debería de tener un texto en negro y un color del fondo blanco. Si tenemos información adicional, entonces requiere que el texto que nosotros queramos poner debe ser en color negro y fondo blanco. Algo así como ese es el tamaño de las dimensiones de las tarjetas, las cuales deben de cumplir con un proceso donde A y B, ¿sí? A sería menor o igual que B y A debería ser menor o igual que 2B. Entonces, más o menos la proporción de la tarjeta es como esta. De forma general, entonces, si nosotros cuidamos nuestra integridad, cuidamos la información que nos proporcionen y la aplicamos en el proceso de seguridad, deberíamos estar libres de tener accidentes en la empresa. La maquinaria, el equipo y la herramienta pueden llegar a ser mortales, dependiendo de cómo nos suceden los accidentes. Me ha tocado ver o conocer accidentes donde las personas pierden la vida porque son atrapadas por una máquina y de alguna manera las condiciones son de riesgo, pero las acciones también deben de ser nuestras. Las acciones deben de estar enfocadas siempre en la seguridad para que no sucedan los accidentes. Bien. Dudas o comentarios pueden ser enviados vía correo electrónico. Me dio gusto que hayamos tenido la oportunidad de platicar en esta tarde. Deseo que se sigan cuidando mucho, no solamente por cuestiones de pandemia, sino en cuestiones de seguridad aplicada a sus sistemas de trabajo para que sigamos conservando la salud y sigamos hacia adelante. Agradezco mucho la atención prestada. Ojalá que hayamos cumplido el objetivo de dejarles una información clara, precisa y, sobre todo, que la puedan recordar. Buenas tardes.